Un día antes de la asamblea de Aides, Laurent y Versa se habían reunido para discutir sobre el artefacto con el que Laurent planeaba derrocar a su padre. Este era el ojo de Etenia, una herramienta mágica que, dicho por él, había sido creada por la primera matriarca de Helain, Etenia Helain, dijo Versa, agregando el nombre del rey dragón al Beltane, quienes compartían una triste historia de amor. Etenia había amado a un fuerte guerrero dragónkin, a quien había cortejado persistentemente, sin embargo, ellos nunca pudieron estar juntos debido a la diferencia de especies. Laurent agregó que Etenia había dejado múltiples herramientas mágicas para Albeltane dispersas por el territorio Helain, como por ejemplo el ojo de Etenia, un artefacto creado para proteger a Albeltane de posibles peligros. De inmediato, Laurent lanzó el ojo de Etenia, mismo que, al clavarse, reveló lo que había detrás. Así, Laurent reveló que ese era el poder de dicho artefacto, volver transparente cualquier cosa que tocara. En ese momento, Vinchen apareció, recibiendo la misión de usarlo mañana en el estadio. De inmediato, Versa preguntó a Vinchen si sabía lo que tenía que hacer. Este lo confirmó, explicando que, usando el artefacto, revelarían las malas acciones del abuelo frente a todos. Con una sonrisa, Vinchen clamó que, para extraer la sangre dragónkin con la que se hacía la gracia, Garfonzo necesitaba instalaciones enormes como en Maltum. Vinchen agregó que él no había puesto las instalaciones afuera de Dersona, cosa con la que estuvo Versa de acuerdo, asegurando que Garfonzo temía no poder manejar las cosas por sí mismo. Como las instalaciones para producir la gracia eran enormes y estaban en Dersona, Versa aseguró que el único lugar donde podrían ocultarlas sería en la arena principal. Al día siguiente, a todos los participantes se les explicó lo que pasaría, múltiples cristales monitorearían su condición, por lo que, si alguno detectaba que alguien no podía continuar con la pelea, sería eliminado y transportado afuera del estadio. Por último, el encargado explicó el propósito de la asamblea, ser el último en pie, noqueando a tantos oponentes como les fuera posible. En ese momento, una chica hizo una pregunta que llamó la atención de Vinchen, pues ésta, mientras desviaba su instinto asesino hacia él, preguntó qué pasaría si, accidentalmente, alguien le quitaba la vida a un oponente. De inmediato, todos dirigieron miradas sombrías a Vinchen, incluido el encargado, mismo que aseguró que nada sucedería al ser una muerte en combate honorable. Por la situación, Vinchen supo que las cosas no serían fáciles, pues, para revelar la verdad de la arena, necesitaría sostener el ojo de Etenia por un tiempo mientras imbuía maná en este, lo que significaba que tendría que permanecer en el medio del estadio mientras incontables secuaces de Garfonzo intentaban matarlo. Una vez en la arena, Vinchen concluyó que, para evitar esa situación, tendría que ganar, momento en el que usaría el ojo sin que nadie estuviera tras él. Sin embargo, Vinchen también sabía algo, por sí mismo, sería imposible derrotar a todos los secuaces de Garfonzo. Sin embargo, al ver cómo Raven y Kagon lo llamaban, Vinchen sonrió, pensando que era momento de que ellos entraran en el juego. Justo por esto, decidió hacerles una oferta a ambos. Así, Vinchen explicó que, tal como sabían, la asamblea se había convertido en una guerra de familias, por lo que deseaba que solo uno de los tres ganara. De inmediato, ambos preguntaron si quería que apuntaran sus armas hacia los artistas marciales de Helain hasta que solo quedaran ellos tres en pie. Por supuesto, esta resultó ser una oferta que no pudieron rechazar. Al ver su alianza, todos entraron en pánico, pensando que este no era el plan que se les había dado. Incluso el mismo Garfonzo no entendía por qué ellos ayudaban a Vinchen, mismo a quien ahora tenían en la arena. De inmediato, los ojos de Vinchen se iluminaron, mientras este convocaba su técnica, cadena relámpago gigante, misma que, al ser liberada, generó una gran explosión eléctrica que dejó fuera de combate a muchos. Esto emocionó a María, la reportera, quien destacó la increíble técnica de Vinchen, resaltando que, al parecer, aquel que era llamado un bueno para nada ya no lo era más. En ese momento, otro artista marcial se abalanzó sobre Vinchen, gritándole que las cosas no saldrían como él deseaba. De inmediato, Vinchen bloqueó con la espada a Milun. Sin embargo, se sorprendió al ver cómo ésta comenzaba a romperse. Esto último generó una sonrisa en su atacante, quien pensó que, aunque tuviera talento, solo era un niño que no podría soportar un choque de fuerza bruta. El tipo comenzaba a saborear las recompensas de Garfonzo, pero en ese momento la espada de Kagon acabó con sus ilusiones, atravesándole el pecho. Al ver esto, Vinchen se sorprendió, y Kagon, con una sonrisa, le pidió que estuviera alerta, pues no dejaría que nadie, además de él, lo matara. En ese momento, Vinchen, sorprendido, gritó a Kagon que tuviera cuidado, pero era tarde, una copia de Wolverine estaba a punto de atacarlo. Por esto, Kagon maldijo. Sin embargo, en ese momento, una lanza apareció, bloqueando a la chica con el asta. Esto tomó por sorpresa a Kagon y Vinchen. De inmediato, reconocieron de quién era esa técnica. La lanza volvió a manos de Raven, mismo que gritó a Kagon si acaso pensaba que era momento para preocuparse por alguien más.
De inmediato, Pontius animó a Raven y este respondió con una sonrisa y un gesto. El haber recibido ayuda de Raven enojó a Kagon, mientras que Vincent solo clamó que no debían quedarse atrás. Ahora, Garfonzo, nervioso, se preguntaba qué demonios había hecho Vincent para ganarse el favor de los jóvenes maestros. Esto solo le reafirmó que Vincent era un peligro, por lo que pensó que definitivamente tenía que matarlo aquí y ahora. Sin embargo, la situación no iba acorde a los planes de Garfonzo, pues Vincent no dejaba de derrotar a todos sin contenerse, ya que no pensaba dejarse atrapar como antes. Sin embargo, en ese momento, algo lo sorprendió: el soldado más fuerte de Garfonzo lo había golpeado, mandándolo lejos. Mientras Vincent se reposicionaba, este clamó que había hecho un gran desastre, razón por la que gritó que, por el honor de Helain, lo eliminaría aquí y ahora. «Mira lo decidido que estás», clamó Vincent, agregando con seriedad, «veamos de qué eres capaz». Por otra parte, Kagon, sin piedad alguna, acababa con todos, gritando con emoción que en el escenario solo estaban permitidos los fuertes, agregando así que los debiluchos debían apartarse. Por otro lado, Raven, confiado de sí mismo, lanzaba su lanza a los asustados artistas marciales, quienes ni siquiera tenían una oportunidad contra él. En ese momento, un espadachín apareció a sus espaldas, clamando que sus juegos habían terminado. Sin embargo, esto no preocupó a Raven, y en ese momento su lanza comenzó a girar en el aire, regresando a gran velocidad para golpear y noquear al tipo. Así, todos los artistas marciales habían sido derrotados. Sin embargo, aún quedaba uno que preocupaba a Raven y a Kagon. Era el tipo grande con el que Vincent se enfrentaba. En ese momento, Vincent esquivó un ataque, con el que se dio cuenta de que su oponente era de 6 estrellas. Esto a Vincent no le preocupó demasiado, pues sabía que su técnica estaba llena de aperturas. De inmediato, Vincent activó las cadenas de Galaxia Errante y, justo después, sonrió. En ese momento Raven intervino con múltiples ataques, destruyendo así el arma del tipo acompañado por Kagon, quien hizo lo mismo con múltiples tajos. Al ver que su arma había sido destruida, el tipo se sorprendió. De inmediato, Raven, Vincent y Kagon cargaron contra él. Sin embargo, antes de recibir sus ataques, el tipo activó un rasgo con el cual resistió todos los golpes. Esto preocupó a Kagon, quien no sabía por qué demonios no pasaba nada. El más preocupado era Vincent, pues ya sabía por qué sus ataques no surtían efecto. Su oponente contaba con la bendición del rey enano. En ese momento, el tipo tomó a Vincent por sorpresa, lanzándolo con tanta fuerza que incluso lo dejó atrapado en una explosión. Esto dejó a Raven y Kagon sorprendidos, mientras que Erka y Vargon estaban preocupados. En ese momento, el humo se disipó. Vincent estaba en el suelo, pero había resistido la explosión. De inmediato, Raven y Kagon cargaron contra el soldado, pero él los apartó con un solo tajo, gritando que se apartaran. Raven aún no entendía por qué los ataques no funcionaban, pero Kagon destacó que, al parecer, estaba usando un rasgo protector de alto nivel. En ese momento, el tipo se acercó a Vincent, culpándolo de intentar manchar el honor de Helain, que habían construido con sangre. Desde el suelo, Vincent clamó que para él era fácil decirlo, pues ellos eran los que forzaban a otros a derramar sangre. Molesto, el tipo aseguró que Vincent era joven e ignorante, afirmando que el honor de un artista marcial residía en cumplir órdenes, aunque eso incluyera capturar y cortar personas. Estas palabras le hicieron recordar lo que había dicho Garfonzo sobre cortar las extremidades de los que se oponían a él. Vincent no podía estar más enojado. Repentinamente, el tipo apretó el puño y aseguró que, para todo, tenía que haber un sacrificio, agregando que esta vez él lo sería. «Conviértete en el fertilizante para el honor de Helain», gritó el tipo, chocando sus puños. De inmediato, Vincent le gritó que se callara, mientras se preguntaba para sí mismo en qué momento había cambiado el concepto del honor en esta generación, pues se había torcido totalmente. Por esto, Vincent gritó, destacando que el honor de un artista marcial radicaba en proteger a otros. «¿Cómo puedes decir que oprimir a otros es honorable?», gritó, clamando que no dejaría que alguien como él mancillara el honor de un artista marcial. Enojado y dejando salir su poder, el tipo le gritó que, si quería, podía intentarlo, y así ambos se lanzaron al ataque, dejando salir todo en una explosión de poderes. Esto lo veían Versa y Garfonzo. Este último estaba confundido por la determinación de Vincent en ganar y por lo confiada que estaba Versa, como si con su victoria todo terminara. En ese momento, Garfonzo se preocupó al pensar que quizás planeaban exponer la sangre Dragonkin escondida en el sótano. Sin embargo, con un suspiro, pensó que eso sería imposible, pero al recordar la sonrisa confiada de Vincent, se asustó, pues, como no sabía cuál sería su próximo movimiento, decidió no subestimarlo. Justo por eso le dijo al mayordomo que iría a caminar, pero, mientras el mayordomo lo guiaba, este se preocupó por la tranquilidad de Versa. Inicialmente, había pensado que ella intentaría detenerlo si trataba de destruir la evidencia, pero como ese no era el caso,
pensó que quizás Vinchen solo era un cebo, uno que usarían para descubrir la existencia de la sangre Dragonkin por sus propios movimientos. Ahora Garfonzo estaba en una encrucijada, si se iba, estaría guiando a Versa hacia la evidencia, pero si no lo hacía, Vinchen podría ser quien lo destruyera. En ese momento, Versa interrumpió sus pensamientos, preguntando con una sonrisa si acaso no tenía algo por hacer. Ante esto, Garfonzo respondió sumamente frustrado, llamándola perra. En ese momento, Versa ofreció hacerse cargo del evento mientras él hacía lo que debía. Sin embargo, justo después, clamó que solo era una broma, preguntando con una sonrisa si acaso pensaba que podía mentir ante sus ojos. Ahora Garfonzo no tenía más opción que maldecir para sí mismo, pues ya no podía hacer nada, Versa lo había atrapado. Justo por esto, aunque le costara, decidió hacerle caso a Versa y quedarse a ver el resto de la asamblea, misma que ella aseguraba terminaría pronto. Mientras tanto, en la arena, Vinchen había esquivado un potente ataque y, por esto, enfurecido, el soldado le gritó que dejara de correr. Sin embargo, ahora Vinchen solo podía esquivar sin un momento de descanso. Incluso para Raven y Kagon era una locura. De repente, el soldado apareció entre el humo, gritando a los demás que no interfirieran. Nuevamente, Vinchen esquivó el ataque, esta vez acompañado de Raven y Kagon, quienes tuvieron que esquivar al estar muy cerca. Mientras esquivaba, Kagon se preguntaba si acaso ellos no eran rivales para él, pues habían sido ignorados, mientras centraba toda su atención en Vinchen. Este, desesperado, había llegado a una sola conclusión que lo conduciría a la victoria, usar el camino de la espada, algo que sabía que su rival no le dejaría emplear, pues ni siquiera estaba pensando en Raven y Kagon. En ese momento, Julian le gritó que debía esquivar y encontrar una apertura para usar el camino de la espada. De inmediato, Vinchen aclaró que lo sabía, sin embargo, era imposible que le diera una oportunidad. En ese momento, Vinchen centró su mirada en el cielo, y de repente una idea vino a su mente. Acto seguido, Vinchen llamó a Raven, gritándole que mirara al cielo. Confundido, este lo hizo, sin entender por qué le pedía eso si el clima era bueno. Pero, tras un segundo, Raven sonrió al entender a lo que Vinchen se refería. En ese momento, el soldado se abalanzó sobre Vinchen, preguntándole qué demonios tramaba. Sin embargo, esta vez su golpe ni siquiera se acercó a Vinchen. Kagon lo había detenido con su espada, sumamente enojado, preguntando cómo se atrevía a ignorarlo a él, el personaje principal que ganaría la asamblea. «No me desprecies», gritó este, para justo después liberar una ráfaga de tajos que no tuvieron efecto. Sin embargo, Vinchen aprovechó la distracción para elevarse. De inmediato, el soldado intentó detenerlo, pero en ese momento Raven lo frenó, parándose encima de él mientras se preparaba para usar su técnica de lanzamiento. Así, con una sonrisa, Raven gritó, «vuela», lanzando así, con gran velocidad, su lanza hacia nada más y nada menos que Vinchen, quien la recibió con la espada Amirun. La potencia de la lanza elevó a Vinchen cientos de metros. Esto causó desesperación en el soldado, quien ahora se preguntaba qué demonios hacía Vinchen en el cielo. Sin perder un instante, Vinchen comenzó a descender, activando con una mirada determinada el rasgo de galaxia errante, impulsando así su velocidad, con una expresión de enfermito. Al ver la velocidad de Vinchen, Garfonzo entró en pánico, pues no sabía qué estaba haciendo Vinchen. Algo diferente a Hana, quien, sorprendida, reveló que Vinchen usaría el camino de la espada. Por su parte, Khan entendió que ahora nada podría interferir con el camino de la espada que, además, por su gran velocidad, no le daría un espacio al soldado para evitar el ataque. Este, al ver esto, comenzó a desesperarse. Sabía que debía huir, sin embargo, era tarde. Desde el cielo, Vinchen apuntó su espada con ira, preguntándose si acaso había nombrado el honor de Helain. Las únicas personas que saben de eso en la familia Helain son aquellos que abandonaron a Garfonzo, pensó, gritando, acompañado de su rasgo, que aquellos que apoyaban a Garfonzo no tenían derecho a hablar sobre el honor. Así, desde la punta de su espada, el camino de la espada comenzó a dibujarse por cientos de metros, hasta desatar una gran explosión, con su técnica que hizo retumbar el estadio. El capítulo 2 del camino de la espada alternado, con el cual Vinchen había cortado el brazo del soldado. Al ver lo sucedido, todos se asombraron, incluidos los reporteros, quienes clamaron que ahora todos los soldados de Helain habían sido derrotados por los jóvenes maestros. De inmediato, Erka abrazó a Vargon, gritando que Vinchen lo había logrado. Hana, por su parte, aunque pensara que el plan de Vinchen estuviera yendo bien, no podía evitar estar nerviosa. En la arena, Vinchen pensaba que, aunque hubiera sido un método improvisado, había funcionado. Así de molesto se vuelve el rasgo del rey enano a un alto nivel, pensó Vinchen, quien de inmediato se sorprendió al sentir las bendiciones que Saki la lanza perforadora a sus espaldas. Esto hizo voltear a Vinchen, quien, por los pelos, había logrado evitar el ataque. Nervioso y desesperado, Vinchen se reposicionó, y en ese momento Kagon habló,
mencionando que ahora solo quedaban ellos. ¿Empezamos ahora?, preguntó Raven con una sonrisa. De inmediato, ambos apuntaron a Vincent, gritando al unísono que era hora del verdadero enfrentamiento. Llegó la hora del paso final, pensó Vincent. Consciente de que ahora enfrentar a ambos sería su lucha, desde arriba, Versa lo observaba, pensando que ahora todo dependería de él. En ese momento, Versa recordó el día anterior, donde ella misma había destacado un punto débil en su plan. No había garantías de que Vincent pudiera contra los otros niños. Aún con las dudas de Versa, Vincent aseguró que no había de qué preocuparse, pues el honor de Adenka estaba en juego. Ahora Versa solo podía intentar mantener la calma, pues ahora, tanto sus lamentos, como sus deseos estarían en los hombros de Vincent, razón por la que, para sí, pidió a Vincent que ganara. Por el enfrentamiento, todos los líderes estaban emocionados, observando expectantes los siguientes movimientos de sus hijos. Por su parte, Garfonzo seguía nervioso, no entendía qué habían planeado para que Versa estuviera tan tranquila. Aún así, solo podía pedir que Vincent se diera prisa y muriera pronto. Así, la batalla comenzó, con Kagon apuntando su espada hacia Raven, clamando que se encargaría primero de él. De este modo, Kagon liberó múltiples ataques en dirección hacia Raven. Sin embargo, este logró evitarlos con facilidad, haciendo girar su lanza, mientras pedía que le mostrara algo más impresionante. Kagon, de inmediato, se lanzó sobre él, gritando que, si tanto lo pedía, así sería, lo cual, en lugar de intimidar a Raven, solo lo emocionaba. De este modo, comenzó un rápido y feroz intercambio de golpes. Al ver la pelea de estos, Vincent decidió intervenir, usando la espada de cadenas gigante. De este modo, Vincent ejecutó un gran corte divisor que Raven y Kagon esquivaron a duras penas, este último llamándolo bastardo. Por otro lado, Raven rió, clamando que Vincent era increíble. Sin embargo, se lanzó de inmediato en su contra, clamando que él tampoco era perezoso. Tras esquivar el ataque, algo rozó el rostro de Vincent, era una patada de Raven, quien estaba listo para asestar un fuerte golpe con su lanza. Sin embargo, en ese momento, una gran sombra encima de ellos los hizo detenerse con preocupación. Era Kagon, quien, usando la luna sangrienta, se había lanzado sobre ambos, ejecutando un poderoso ataque circular que destruyó la arena. Por suerte, ambos, Raven y Vincent, lograron esquivarlo, este último pensando que el poder del emperador carmesí se había vuelto más fuerte. Sin embargo, sabía que Kagon no aguantaría mucho, pues este también había activado su bendición Kesak, con la que liberó de inmediato su espada de alma. Por esto, Vincent activó el relámpago del gigante, consciente de que, si no le ponía fin al encuentro ahora, podría perder. Raven también activó su bendición, clamando con emoción que, si iban a ir con todo, entonces vinieran por él. Así, Kagon se lanzó con la espada del alma, Raven con perforación y Vincent, por su parte, activó el camino de la espada en su tercer capítulo, relámpago gigante alternado. Un segundo después, los tres chocaron, generando una poderosa explosión que incluso parecía absorber los colores de todo, acompañada de un fuerte brillo que cegó a todos, Versa, Garfonzo, incluso Khan. En ese momento, la explosión se liberó por completo, cubriendo así toda la arena de Helheim. Tras la explosión, Vincent estaba agotado. Había logrado aguantar el ataque. Sin embargo, no había salido ileso. Antes había pensado que no saldría ileso, pero había recibido un corte más profundo de lo que había imaginado. En ese momento, Vincent alzó la mirada con preocupación, preguntándose cómo estaban los demás. Al verlos, se dio cuenta de que habían empatado. El brazo de Kagon había quedado gravemente herido, mientras que Raven apenas podía mantenerse de pie. El hecho de que siguieran conscientes hizo pensar a Julian que ambos eran fuertes. Sin embargo, en ese momento, algo extraño preocupó a Vincent, estaba rodeado de un silencio absoluto, algo que sabía era imposible después de una explosión tan llamativa. Estaba seguro de que tendrían que haber gritos y ánimos para las tres familias, pero como ese no era el caso, Vincent decidió comprobar con el camino de la espada algo que pensaba sería imposible. Al ver el ataque de Vincent, Raven se preocupó, pues sabía que no tenía fuerzas para esquivarlo. Por su parte, Kagon maldijo con desesperación, pensando que era el final. Sin embargo, cuando Vincent liberó su ataque, ninguno fue alcanzado, explotando a sus espaldas. Ambos voltearon, preguntándose, confundidos, por qué había fallado. Pero, en ese momento, los ojos de ambos se abrieron y, con preocupación, se preguntaron qué demonios era eso. Creo que hemos sido atrapados, clamó un preocupado Vincent, frente a la enorme grieta que había causado su esgrima. Mientras tanto, en las gradas, una maga se confundió, mientras que otra, molesta, dijo que había sido divertido. Un segundo después, todos estallaron enojados, preguntando si acaso intentaban manipular los resultados del enfrentamiento, pues ahora mismo la arena había sido bloqueada por una cúpula mágica. Al verla, Versa comenzó a perder la compostura, preguntándose qué demonios había sucedido. En ese momento,
Garfonzo reveló una sonrisa, pensando que finalmente vería morir a Vincent. Te lo dije, ¿no? La próxima vez que te vea, estarás en un ataúd, pensó para sí un emocionado Garfonzo. Si quieres ver la próxima parte de este manga, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima, guapos.